escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Las mujeres guarden silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, sino que estén sumisas, como lo establece la ley. Primera de Corintios 4:34. Corinto era un lugar mezclado de numerosas razas, en su mayoría paganas. Existían muy pocos judíos. En Corinto estaba un lujoso templo de la diosa Afrodita. Generalmente las mujeres de Corinto eran sacerdotas del templo de Afrodita. Las mujeres de Corinto se creían diosas y ellas tenían que conocer su anatomía erótica. Ellas generalmente eran prostitutas. Pablo tuvo que entrar duro en Corinto. Pablo tuvo que entrar de verdad, como se entra en una localidad pagana. De una vez Pablo entró a poner orden. La idiosincrasia de Corinto y su cultura era completamente pagana. Entonces en 1 Corintios 4:34 Pablo dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias, sean más bien sujetas a sus maridos, como lo dice la ley. Las mujeres guarden silencio. Ese texto, este modismo de San Pablo, al decir que las mujeres guarden silencio sin dar muchos detalles, la Biblia es un libro de principios. La Biblia no da detalles en muchas cosas, porque en realidad lo que pretende las escrituras es darnos principios. Así como Pablo decía, las mujeres guarden silencio en la iglesia. Muchos dicen y consideran que es que Pablo era un machista o que la cultura judía era machista. Bueno, en sí era una cultura machista, pero no era porque quería implantar el machismo en Corinto, sino que quería evitar un problema grande, un problema cuantioso en Corinto, porque si él permitía que las mujeres hablaran y comenzaran a tomar dominio como en ellas se permitía, ellos tenían que tomar dominio por el paganismo que existía con la diosa Afrodita. Entonces Pablo quería de una vez poner fin a eso, exigiendo que la mujer no tenía que hablar, mucho menos tenía que tomar dominio sobre el varón, porque la mujer tiene que estar sujeta al marido como lo establece la ley. Pero si usted se pone a buscar en la ley de Levítico, no encontramos tal ley. Tenemos que basarnos en Génesis 3:16, donde cuando la mujer decidió desobedecer al mandato de Dios, Dios le pone una sentencia a la mujer y le dice: todo tu deseo será para tu marido y su marido se enseñoreará. O sea, tendrás que estar sujeta a tu marido. Y eso fue producto del pecado de la mujer. Entonces, esta ciudadanía de Corinto era completamente pagana y ellos querían tomar dominio. Ellas querían tomar dominio sobre el varón. Entonces, Pablo quería evitar que muy temprano entraran en Corinto el paganismo de Afrodita y que se hiciera un escándalo completo como los escándalos sexuales que se vivían en Corinto. Entonces, al decir las mujeres estén sujetas al marido, como dice la ley, es porque quería citar la sentencia que Dios le dio a Eva y en decirle que todo el señorío tenía que ser del hombre hacia la mujer y no contrariamente como se estaba viviendo en Corinto. Pablo era un sabio en la Torá. Pablo era un sabio en las escrituras. A Pablo se le costaba entender las escrituras. De hecho, una vez Pedro dijo: los cuales algunos indoctos tuercen para su propia perdición, porque las escrituras de San Pablo eran un poco complicadas para entender. Bueno, por su griego tolomaico, era un hombre prácticamente jurista para escribir, para dar una interpretación a las escrituras. Entonces ni aún San Pedro podía darle una interpretación. Para él era un poco complicado las escrituras de Pablo. Bueno, para nuestros tiempos también se les hace complicados, porque muchas congregaciones, muchas agrupaciones cristianas dicen que Pablo
prohibió a las mujeres hablar en la iglesia y que en la actualidad las mujeres tienen que callar. Y no es eso lo que está diciendo el texto bíblico. Pablo fue instruido ante los pies de Gamaliel. O sea, Pablo fue alumno de Gamaliel. Gamaliel podía tener unos 3 doctorados en Torá. Así que imagínense la calidad de la preparación de Pablo en la Torá. Pablo sabía usar bien la balanza de la justicia en todo el sentido de la palabra. Una vez en Gálatas 3:28 dijo que en Cristo no había judío ni griego, no había gentil, porque en Cristo ni hombre ni mujer, porque en Cristo todos éramos iguales. Imagínense, si en Gálatas dejó bien claro que en Cristo no había hombre ni mujer, sino que todos éramos iguales, así que no era que Pablo tenía un espíritu de machista, sino que tenía que dejar las cosas bien claras en Corinto, que de un por sí era un lugar duro para entrar con el evangelio. Fabio Argueda les saluda, les esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.